de los glucopéptidos. Esa es la principal. Hay unas que han aparecido luego, que serían los lipopéptidos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. A ver qué pasa. Bien, como ven acá, los glucopéptidos serían la vancomicina, que es la más conocida de todas y que la van a utilizar, y la teicoplanina, que puede ser que también la consigan. También está, como ven abajo, la familia de los lipopéptidos, es decir, son péptidos con una parte lipídica, que sería la daptomicina. Y hay una que tiene las dos, que es lipo y también glucopéptidos, que ahí tienen telavancina, dalbavancina y oritavancina. Nos vamos a centrar principalmente en vancomicina, porque las otras son muy parecidas a ellas. Entonces, estos antibióticos glucopéptidos se buscaron o se necesitaban porque los gram positivos comenzaron a hacerse resistentes a fármacos, especialmente Staphylococcus aureus, Enterococcus y Clostridium difficile. Entonces, ya ustedes vieron betalactámicos, que por ahí, bueno, obviamente muchos, de hecho sigue siendo la primera línea para gram positivas los betalactámicos, pero cuando aparecieron el Staphylococcus aureus resistente a uno de esas penicilinas, que era la meticilina, bueno, fue una causa muy importante de infecciones adquiridas en la comunidad, pero sobre todo de las adquiridas en el hospital, que causa mucha morbi y mortalidad. Entonces, los antibióticos glucopéptidos, los de primera generación se refieren como a los primeros que se consiguieron, son productos naturales que tienen esa composición química de ser heptapéptidos no ribosómicos glucosilados, que fueron producidos por un grupo de actinomicetos. Entonces, les cuento acá para que vean lo interesante. La vancomicina se consiguió, ¿ven la flechita aquí? Donde tienen este circulito rojo, allí... Ese doctor, el cursor. Bien, eso se llama Borneo. Esa es, y aquí abajo se ve, esa es la tercera isla más grande del mundo y comparte, esa isla está dividida en 3 países. Está Brunei, está Malasia e Indonesia. ¿De acuerdo? Entonces la consiguieron allí en esa isla que se llama Borneo. ¿Cómo fue? Bueno, una compañía que se llama Eli Lilly and Company estaban buscando antibióticos. Y en 1952, todo esto siempre es casualidad, como las consiguen, consiguieron uno. Y lo llamaron el barro del Mississippi porque era marrón. Y era activo contra la mayoría de las gram positivas. Luego de que purificaron y sacaron cuál era la droga, la llamaron vancomicina, que era derivada de una palabra que se llama vanquish, que significa derrotar o vencer. O sea, porque era bastante poderosa. Pero presentaba reacciones adversas y toxicidad, por lo que fue relegada a un segundo plano, porque inmediatamente que sale la vancomicina aparece la meticilina, que es una penicilina antiestafilocóxica. Sin embargo, muy poco tiempo luego de salir la meticilina, ya también habían gérmenes resistentes a la meticilina, y entonces ahí retoma la importancia la vancomicina. Si lo ven aquí, se ve muy bonito. La penicilina la descubren para 1941. No pasa nada para que aparezca aquí Staphylococcus aureus resistente a penicilina. Eso es lo que significan estas letras. Hay una pandemia de este tipo de Staphylococcus aureus y aparece la vancomicina. Pero inmediatamente aparece la meticilina, por eso es que dejaron de usar vanco. Pero aparece la meticilina y tampoco pasó nada de tiempo para aparecer el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Miren aquí cómo van abriendo muchos problemas a nivel de Estados Unidos y luego a nivel del mundo. Y bueno, ahí es que comienza a utilizarse más la vancomicina. Pero ya para los 90, finales de los 90, vemos esto que ahora dice Staphylococcus aureus con una resistencia intermedia a vancomicina ahora. Ahora ya el problema había llegado hasta la vanco y ya en el 2000 aparecieron Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. Por eso es que se siguen buscando más drogas, aunque bueno, la vanco sigue sirviendo muchas veces. Como les comenté, aparecen otros como la teicoplanina, que
que tiene estas grandes diferencias. Tiene una administración intramuscular cuando la vancomicina es intravenosa, una vida media más prolongada que la vancomicina, y sí permite eliminar algunas cepas resistentes a banco. Pero ahorita que hablemos de la resistencia, van a ver cómo ya también hay gérmenes resistentes a teicoplanina. Aparece también la telavancina como una opción para estafilococos y enterococos, y luego aparece la oritavancina y dalbavancina. Dense cuenta lo muy reciente y los años que tomó desde la teico hasta la telavancina con cero antibióticos. Entonces, van mejorando mucho las vidas medias, e incluso poder dar una sola al día de oritavancina o hasta semanal de dalbavancina. Aquí vemos la forma química de la vancomicina, entonces es un glucopéptido tricíclico bastante complejo y una masa molecular de 1500 Dalton. Su actividad antibacteriana es netamente contra gram positivos y eso lo vamos a entender ahorita que veamos cuál es su mecanismo de acción. Entonces se considera que las cepas son sensibles cuando la concentración mínima inhibitoria es menor de 4. Aquí lo vemos a la derecha, por ejemplo, Staphylococcus aureus o epidermidis tienen un buen nivel de MIC, igual más sensible sería Streptococcus pneumonians, pero casi no se usa realmente, a menos que sea resistente. O sea, su objetivo realmente siempre es el Staphylococcus aureus. Bacillus anthracis, Corynebacterium, Actinomycetum y Clostridium, sí, es una buena opción. Ok, entonces el mecanismo de acción vamos a verlo acá. Si ustedes recuerdan cómo está formada la pared celular de la bacteria, ella tiene algo que se llama el glucopéptido, ¿sí? Eso se forma por la unión. Ajá, estas, bueno, déjenme ver si yo me puedo salir. Ya va, fin de la presentación. Porque les tengo un video que está muy chévere. Me dicen si se ve. ¿Lo logran ver? Solo No, veo doctora, la la presentación. presentación. ¿No lo ven la presentación? Creo que si le da a dejar de compartir y vuelve a darle pero escoge la ventana donde tiene el video, va a salir. Ya voy, déjame ver cómo hago eso. Se salió. Bueno, si no les mando la presentación, eso. Ajá. Aquí. No, no se ve. Ahí ven la presentación. Sí, se ven, son las láminas de la clase. Ah, pero yo no las puedo ver acá. Si le da a dejar de compartir pantalla y le vuelve a dar otra vez, ahí le va a salir como varias pestañas. Si por ejemplo está en YouTube, le da la Ah, de YouTube y ahí sí sale. sí, pero es que le di, igual ni siquiera ahora veo la que les estoy dando. Ya va. Dejar de compartir. Ajá, ya le dejé de compartir. Ahora voy a volver a compartir. Ah, ahora sí la ven. Ahora sí se ve, dice intoxicación por Sí, litio. no, a eso ya va. Ya se las cambio porque. ¿La escuchan? Hola, ¿la escuchan? Sí, la No sé. escuchamos. Y ven la presentación. Sí, se ve el video también. Ok, ahí lo que quiero que vean del video es justamente cómo se va formando el glucopéptido por dos enzimas que lo logran.
Si lo puedes sacar. Ok, ya va. Ahora otra vez, ¿cómo me salgo de aquí? Ok, lo pudieron ver, ¿verdad? Sí, sí Hola. se veía. Ok. Bueno, yo igual les mando el link para que lo puedan ver bien y lo importante al final es cómo no se va a dar ese, o sea, o no se va a formar correctamente el glucopéptido y él es el que le da fortaleza a la pared celular bacteriana, que esto fue lo que vimos allá. Esta aquí que está moradita, que parece un ganchito, al unirse a este extremo, que lo dice allí, el extremo dipéptido de ala, porque estos dos proceditos son de ala, no va a permitir que se formen, ni que se unan, ni que se siga formando, porque eso es largo, pues. Y al no formarse, pues aparentemente hay un problema de osmótico y entonces se rompe la pared y va a ser bactericida, ¿de acuerdo? Esto sí es muy importante que se lo aprendan a medida que vayan viendo los antibióticos, es decir, si son bactericidas o bacteriostáticos y cuál es la indicación. Esto es básico, simple. Los glucopéptidos son bactericidas y son para gram positivos. ¿Por qué? Porque los gram negativos tienen una membrana externa de un lipopolisacárido que es impermeable a las grandes biomoléculas. Y ya vimos que vancomicina es bastante grande y no va a penetrar, no va a lograr hacer esto en ningún gram negativo. ¿Okay? Siempre que hablamos de glucopéptidos como banco, esto es para gram positivos. Ahora, las resistencias, el primer caso se notificó en un enterococo para 1989 y luego 88, perdón, se han ido describiendo casos y los genes eh, que expresan estas bacterias se les conocen como VAN, ¿ok? Entonces está el VAN A, el VAN B y varios que han ido saliendo porque estos genes van a codificar proteínas que reprograman la forma de sintetizar a la pared celular. Y así, como ya evaden de esa manera, pues evaden la acción del antibiótico, de la vancomicina. Entonces, la resistencia tipo VAN A es una resistencia inducible de alto nivel que es tanto para banco como para teico y reduce la afinidad 1000 veces de los glucopéptidos a su objetivo, o sea, que van a tener 1000 veces menos afinidad y 1000 veces menos actividad antimicrobiana, por lo tanto. Hay otros genes, bueno, como les dije, ella es inducible, entonces está mediada por elementos transponibles, que ese es un número, no es necesario aprendérselo, pero sí reconocer la importancia de la resistencia. Los genes, estos que ven acá, el H, el A y el X, son unos de los más importantes y los van a ver muchísimo cuando lean resistencia como hash, o sea, a ellos tres juntos, porque son uno de los más estudiados. Sin embargo, aquí yo les voy a mostrar toda una lista. Por ejemplo, está arriba el Enterococcus fecalis y el Faecium, la resistencia VANA, el nivel de resistencia es alto. Aquí miren la concentración mínima inhibitoria para banco y para teicoplanina, dónde están los genes, si es inducible o no, y qué es lo que se modifica. ¿Se acuerdan que antes era de ala y de ala? Ahora aquí modifican de esta manera. Y bueno, para todos los demás van viendo, van B, van C, van D, o sea, van apareciendo más. Eso es lo que nos hace pensar es que debemos ser mucho más cuidadosos al utilizar este tipo de antibióticos porque aunque sea muy potente, también es bastante probable que se desarrollen las resistencias. Y que cuando les digan van, sepan a qué se refiere a un gen. Y miren cómo se describió el primer caso. El primer caso se describió en el 2002 y se detectó eso, justamente un estafilococcus aureus altamente resistente a la vancomicina. Aparentemente era un paciente que ya estaba en diálisis en Michigan y también estaba infectado por un Enterococcus fecalis que era resistente a la vancomicina. Y lo que hizo el enterococo fue transmitirle de manera horizontal genes
mediados por STN hasta el estafilococo. Entonces, de un enterococo resistente a banco, se comunicaron las bacterias y se hizo un estafilococo aureora resistente. Entonces, claro, fue muy alarmante porque era lo que se utilizaba y todavía se usa, pero no se creía que era como muy poderosa, pero ya vemos que hay resistencia, ¿ok? ¿Cómo es la farmacocinética? Realmente la absorción oral es muy baja, por eso su principal administración es intravenosa y debe ser lento. Debe ser lento en 60 minutos y deben anotarlo. Nunca intramuscular. La distribución es amplia, por eso nos sirve para casos, por ejemplo, de meningitis o si está afectado el hígado, la vesícula biliar, el líquido pleural, pericárdico, porque va a llegar a todas esas zonas. La semivida sí es corta, de 6 horas, y 30% está ligado a proteínas plasmáticas. No es muy alto, pero tampoco muy bajo. La excreción es principalmente renal, 90% por filtración glomerular, y se acumula en insuficiencia renal, porque por allí es eliminación. En tal caso, habría que hacerse hemodiálisis si es necesario. Bueno, la actividad antimicrobiana, como les dije, gran positivos, todos estos, estreptococos piógenes, neumonía, pero no lo vamos a usar en un estreptococo neumonía sensible a penicilina, ¿cierto? No, lo vamos a utilizar en aquellos resistentes, que sirve, sí sirve, pero no es la indicación. Y de los anaerobios también el Clostridium difficile, el Clostridium no difficile, o sea, otros también puede ser. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, cuando hayan infecciones graves por estafilococo resistente a la meticilina. Eso es lo más importante. Entonces sería neumonías, empiemas, endocarditis, osteomelitis, muchísimo absceso en tejidos blandos, o en aquellos pacientes alérgicos a penicilina y cefalosporina, pero que no tengan otra opción, porque muy probablemente si es alérgico a penicilina, cefalosporina, pero no es un fármaco resistente, seguro usamos macrólido u otro tipo de tratamiento. Realmente banco es cuando ya no hay ninguna otra opción. Pacientes con nefropatía irreversible también puede ser, o infecciones del sistema nervioso central, intraventricular o por derivación, o que tenga un reservorio. Como ven, tiene que ser un estafilococo y resistente, no cualquier caso. También en endocarditis por estreptococos, en endocarditis enterocóxica, en infecciones por Corynebacterium puede ser, y aunque hay una presentación oral, es justamente para colitis pseudomembranosa, porque como la absorción no es buena, pues nos quedaría la mayoría de la vancomicina justamente donde necesitamos que esté, que es en el colon. Pero igual no se usa mucho, se prefiere el metronidazol, pero bueno, es una indicación. Una de las reacciones adversas más comunes es esa que vemos a la derecha, que se llama síndrome del cuello rojo o del hombre rojo. Este es un efecto sobre los mastocitos o las células cebadas que liberan histamina y se ponen completamente rojos. Una vez me pasó con una niña, yo estaba haciéndole nada más las indicaciones de otra cosa. Y la mamá llegó, mire cómo se puso la niña, claro, apenas la vi y yo dije, ¿dónde está esta niña? ¿Cuál es el cuarto? ¿Qué es lo que tiene? Ay, la vancomicina. Por eso es que, y no lo vi más, fue la única vez que lo vi. Por eso es que farmacología tienen que aprendérselo de memoria, porque quizás no lo vean siempre, sino alguna vez, pero esa vez deben recordar rápido. Y de inmediato, claro, al saber, oye, esta niña que está usando, wow, banco, ok, me paré y fui a atenderla. Y en efecto, se había pasado mucho más rápido de lo que debió haberse pasado. Recuerden que la administración intravenosa debe ser lenta. Ok, aparte, bueno, podemos tener reacciones de hipersensibilidad, flebitis en el centro de la inyección, tiene que ser una buena vena, una buena vía, puede haber escalofríos, erupciones y fiebre. Lo que les comenté aquí, que si se pasa intravenoso muy rápido, hace estas lesiones, por el síndrome del hombre rojo. Luego vamos a ver en otra clase el del niño gris. Entonces son como mnemotécnicas importantes para que se acuerden. Pueden ser ototóxicos, depende de dosis muy altas, y esto es importante porque ustedes no han visto todavía aminoglicósidos, pero cuando lo vean, los aminoglicósidos son buenísimos para gram negativos. Y entonces, cuando hay un paciente que está séptico, que está muy mal, usualmente combinamos banco con amicacina y los dos son ototóxicos y tenemos que tener cuidado. Nefrotoxicidad es raro, que los aminoglucósidos sí son más nefrotóxicos y por eso abajo dice cuidado al combinar con aminoglucósidos, porque aunque cada uno va
a un espectro bacteriano diferente, van todos al mismo oído. ¿Qué le pasó a esto? Ok, lo otro que vamos a ver entonces es la teicoplanin. Este es un antibiótico producido por otro actinomiceto que es el actinoplanes y se descubrió para 1978, se comenzó a usar 10 años después y también se utiliza ahora como segunda línea. Es una mezcla, es mucho más complicado que el anterior, que ya era grande la vancomicina, ahora este es más grande, y este es un lipoglicopéptido. ¿Se recuerdan al principio que hablamos que habían dos tipos? Bueno, el otro. Ahora aquí, la acilación que tiene le confiere una naturaleza lipofílica, ¿de acuerdo? Pero la actividad bacteriana es la misma o un poco superior porque puede tratar algunas bacterias resistentes a banco, pero sí la farmacocinética lo mejoraron, pues. Entonces, este ya sí sería semisintético de segunda generación. Aquí no es tan importante lo de las generaciones como en antihistamínicos, pero bueno, también está. Eh, y bueno, aquí dice que se prepararon, ya que le colocaron restos de hidrófobos para que se anclara mejor a la membrana. La administración sigue siendo baja, vía oral, puede ser intravenosa y también puede ser intramuscular, que en la banco no puede ser intramuscular. La distribución es más larga, de una semivida hasta de 100 horas, en cambio la banco es nada más de 6 y se puede administrar una vez al día. Tiene una unión a proteína espasmática mucho más alta, miren, de 90 a 95%, cuando la banco tenía nada más 30%. La excreción sí se mantiene renal como la vancomicina y se puede acumular en su insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Porque por allí es su excreción. Entonces, ¿cuándo está indicado? Muy similar. Entonces, en estafilococos resistentes a la meticilina, que son casos, por ejemplo, de endocarditis, osteomielitis, ¿ok? Estreptococos, que también causan lo mismo, endocarditis, osteomielitis, enterococos, es uno de los más activos, y también justamente para endocarditis. No sé si ya saben qué es endocarditis, pero la endocarditis es una de las infecciones más temidas de tratar por la gravedad de que se hagan vegetaciones, y la osteomielitis, el gran problema es la duración. Una vez que se comienza un tratamiento de osteomielitis, puede durar hasta 6 meses el paciente hospitalizado recibiendo los medicamentos intravenosos, lo cual es un gran problema. Todo depende del hueso afectado y bueno. Pero me tocó pacientes con osteomielitis, niños y mucho tiempo hospitalizados. Ok, las reacciones adversas también puede haber erupción cutánea, reacciones de hipersensibilidad, fiebre medicamentosa y neutropenia. Esto no se ve bien. Bueno, como les comenté, siempre hay que seguir desarrollando. Esa es la idea de los farmacéuticos, pues seguir desarrollando y entonces aparecen otros lipoglicopéptidos. Predominantemente esto es por lo que hemos hablado, la resistencia a la vancomicina, y al buscarlos consiguieron otros que son la telavancina y la oritavancina, que producen una disrupción directa de la pared celular. ¿Okay? Actúan un poco diferente y su administración es principalmente intravenosa, tiene una unión a proteínas plasmáticas mayor del 90%, también es alto, la telavancina, y un metabolismo hepático. Más bien la dalbavancina y la oritavancina tienen una excreción renal, más parecido a banco y teico, una unión a proteínas alta y una excreción más bien renal. ¿Okay? La telavancina fue aprobada en el 2009 recientemente. Es un derivado de la vancomicina a la que le añadieron un grupo hidrófobo y uno hidrofílico. ¿Para qué el hidrófobo? Se lo añadieron para que tuviese mayor actividad contra el estafilococo resistente. Y el hidrofílico para mejorar las características farmacocinéticas. Entonces, mejor absorción, distribución, metabolismo y perfil de excreción. Entonces, es más efectivo porque el mecanismo de acción implica la perturbación de la síntesis de lípidos y también de la alteración de la membrana. Es mucho más fuerte. Yo no he tenido el placer de usarlo todavía, pero bueno. La oritavancina, aprobada en el 2014, producida por otro actinomiceto, derivado de otro glucopéptido que no es muy conocido, que es ese que está allí, la cloroerimomicina, y todavía no se ha reportado resistencia, esperemos que no, hasta un tiempo. También es activo contra Clostridium difficile
Y bueno, tiene una buena actividad contra gram positivos, incluidos los resistentes a la vancomicina, porque tiene doble acción también de mecanismo. Inhibe la biosíntesis de la pared celular y afecta la integridad de la membrana. La dalbavancina también fue aprobada en el 2014, ahora esta es derivada de la teicoplanin, tiene un aumento de la actividad in vitro en comparación con banco hacia la mayoría de los gram positivos y tiene una vida media muy larga, lo que permite una administración intravenosa una vez por semana, que obviamente le da otras indicaciones. En general, vean cómo se mantiene, o sea, siempre y cuando sean gram positivos resistentes para infecciones óseas, de piel y partes blandas, infecciones respiratorias puede ser, infecciones del sistema nervioso central, endocarditis, colitis pseudomembranosa sería vancomicina oral y profilaxis quirúrgica en alérgico beta-lactámico si no tenemos otra cosa, ¿de acuerdo? Pero en general pueden ser otros antibióticos. La daptomicina es ahora el último antibiótico, que sí es solo lipopéptido. Entonces, él se aisló de una streptomyces hace más de 20 años. Igual también se había dejado en el olvido hasta que comenzó la resistencia a la vancomicina y bueno, lo volvieron a tomar. Y se aprobó para el 2014. Él es bactericida, tanto para bacterias aerobias, facultativas como anaerobias, gram positivas. Eso después lo van a ver. Cuando uno les diga a un gram positivo, ustedes tienen que saber cuáles son gram positivos, pero luego tienen que clasificarlo. Si es un aerobio o un anaerobio, ¿cuál de los dos? Entonces comienza a mejorar su forma de elegir cuál es el antibiótico que deben usar. Es activa entonces contra cepas resistentes a banco, pero necesitando en ese momento una mayor dosis. Entre las propiedades químicas que presenta, la daptomicina está relacionada estructuralmente con los péptidos antimicrobianos. ¿Ustedes saben qué son los péptidos antimicrobianos? Que esto sí me interesa saber si saben. ¿Alguien sabe? Buenas. ¿Quién está por ahí? Por lo menos Doctora, puede decir. No. ya va, que Ya va. tengo eco por el otro dispositivo. Pero son péptidos que se encuentran en mucosas generalmente y tienen funciones de acabar con las bacterias en líneas generales, pues. Exactamente. ¿Ya los habían visto en alguna otra materia? En inmuno, pero muy Ah, por encima. perfecto. Sí, los péptidos antimicrobianos yo creo que se describieron hace muy poco y se les está dando cada vez más importancia porque es como el antibiótico natural que el organismo produce. Puede ser piel, puede ser, eh, bueno, distintos tejidos producen sus propios antibióticos, por decirlo así. Y pueden ser ellos tanto gram positivos como gram negativos, como anaerobios, son excelentes, pueden ser de amplio espectro. Y ahora lo que se quiere es cómo potenciar que cada tejido logre producir mayor cantidad de péptidos antimicrobianos. Sería genial si se logra hacer eso. Ok, entonces la daptomicina está relacionada, no es un péptido antimicrobiano porque ese lo produciría el sistema inmune, pero sí está relacionado. Entonces es este anillo, si lo ven, que está formado por aminoácidos, ahí ven los aminoácidos, alanina, serina, ¿ok? Y que aparte tiene esta cadena lateral que va hacia abajo de 3 aminoácidos, estos de acá, con un triptofano terminal, allá va, que es este que está aquí, unido a este ácido graso, que es el ácido de canol, ¿de acuerdo? Que está acá. ¿Se acuerdan entonces? Este es un lipopéptido, o sea, lipo, esta parte, y péptido, ¿de acuerdo? Entonces, un lipopéptido. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Es totalmente diferente a lo que veníamos viendo. Él se va a insertar en la membrana celular de una manera dependiente de calcio, es decir, necesitan calcio. Aquí vemos a la daptomicina. Recuerdan que era un circulito con la colita. Entonces, él necesita calcio para insertarse. Ven cómo está acá, ¿de acuerdo? Eso va al ir insertándose en la membrana, va a causar una disrupción de la membrana. Y miren al final cómo se unió tanto
que se pierden componentes intracelulares. Se escapa el potasio, que está acá, porque claro, se abrió la membrana, se fuga el potasio y se disipa el potencial de membrana en las bacterias. En tal caso, este ejemplo es un Bacillus megatherium o también puede pasar en un estafilococo. ¿De acuerdo? Entonces, es otra manera de dañar la membrana. A concentraciones de la concentración inhibitoria mínima en presencia de calcio, entonces la daptomicina puede inhibir la regeneración celular del Enterococcus faecium y la despolarización rápida de las células de bacilos especies. La inhibición del transporte activo de aminoácidos se propone que es el objetivo de este antibiótico. ¿Sí? O sea, al meterse acá, permite o despolariza y que se escape el potasio y bueno, ahí comienza a haber desregulación. También se ha sugerido que puede ser parecido a lo que hace la vancomicina, que es inhibir al peptidoglicano, ¿ok? Que fue el primer video que vimos. Ok, lo vemos otra vez, vemos la daptomicina en presencia de calcio, va ingresando a la membrana, luego van ingresando más y permite la salida de potasio. Muy interesante la forma de hacerlo. Él tiene, aparte de su actividad bacteriana, antibacteriana, tiene como una propiedad que no tienen todos los antibióticos, pero sí varios de ellos, que es otro de los ítems que tienen que tener en la cabeza. ¿Cuál antibiótico tiene aparte una actividad inmunomoduladora? Ya que muchas veces no solo necesitamos matar a la bacteria, sino también tenemos que regular, modular, manejar al sistema inmune, ¿de acuerdo? Entonces ya les explico mejor esto. En general, los lipopéptidos son inmunomoduladores, no son los únicos. Yo les voy en tetraciclina les explico otros. Ellos van a interactuar con esto que se llaman receptores de reconocimiento de patrones. De esos hay varios tipos. Uno de ellos, por ejemplo, son los receptores toll-like, es decir, similares a TOLC, que están en la membrana de las células presentadoras de antígenos. Ellos, entonces, aunque ya sabemos que un antibiótico lipopéptido va a actuar allí, en la membrana lipídica, pero ahora no solo de la bacteria, sino de las células inmunes como tal. Ya al actuar allí va a tener un efecto inmunomodulador. Cuando en inmunología se habla de modulación, siempre se está hablando es hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea, regular, o cuando oigan regular, es regular hacia abajo. Entonces lo que hacen es controlar ese sistema inmune que probablemente está muy activo porque está tratando de eliminar también a la bacteria. Si queremos un inmunomodulador puro, usamos otra cosa. Pero cuando necesitamos un inmunomodulador para ciertas patologías y que aparte necesitamos un antibiótico, pues este tipo de antibióticos que tienen doble función serían los ideales. Ok. Esos efectos al final, al regular, lo que hace es disminuir la producción de citoquinas o pues de otros inmunomoduladores. Mire abajo cómo disminuye la interleuquina 1, la 6, la 8, el interferón, el factor de necrosis tumoral, y entonces baja un poco la inflamación. ¿Para qué pacientes puede ser? No sé si lo reconocen, pero aquí a la derecha, ¿saben qué es esto? A ver si alguien me dice qué es. Espero para escucharla. Un biopolímero. Muy bien, eso es un biopolímero. Si lo ven, estos son los glúteos de una paciente. Estos son, quizás se inyectó silicón o bueno, al final biopolímero es como una familia de muchas cosas. Algo se inyectó que se encapsuló, porque ellos no son ácidos, son líquidos. Se encapsuló y quedó allí. Entonces, el tratamiento en general no es realmente cirugía. Sin embargo, en algunos casos toca hacer cirugía porque está comprometiendo o comprimiendo alguna otra estructura importante, por ejemplo, cuando es en glúteos, usualmente van a comprimir no solamente bajan hacia muslo, sino que también pueden subir hacia región lumbar. Porque claro, cuando uno se sienta, él pues se esparrama hacia donde pueda. Y a veces van a comprimir médula y entonces hay que sacarlos. Otras veces es que simplemente se infectan y entonces hay que tratarlos. El tratamiento
de una infección, obviamente no es con cirugía, pero es con antibióticos. Pero si se infectan y hay reinfección constantemente y recaen, pues ahí habría que pensar si realmente hacer una cirugía. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema básico? Que las bacterias en su inteligencia hacen una biopelícula, es decir, se unen entre ellas y se unen a ese biopolímero o a ese agente externo inerte que ellas no saben qué está haciendo ahí, ni qué es, ni nada, simplemente ellas colonizan y se quedan viviendo allí en una biopelícula. Imagínense un encaje alrededor de todo esa maraña de lo que se inyectaron. Entonces, entrar ahí para un antibiótico es casi imposible, porque es muy difícil llegarle a todas las bacterias, porque ellas están formando una película amarraditas entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a leer acá. Dice, las biopelículas entonces son matrices extracelulares. Claro, primero llegan las bacterias y se unen, pero ahí llega todo el sistema inmune tratando de defender, que también una parte se queda allí y eso al final es como un ecosistema totalmente diferente al cual es muy difícil poderlo matar. ¿De acuerdo? Muchas veces estas biopelículas son formadas por estafilococos aureus, pero puede ser por otras bacterias. Y la daptomicina, entonces, sería ideal porque es efectiva contra gram positivas y puede actuar en este tipo de biopelículas, ¿de acuerdo? Que no es fácil, tampoco es que es 100% efectiva para las biopelículas, pero bueno, es algo bueno, es una buena opción porque quizá uno dice, bueno, a esta señora que le dio por inyectarse esto aquí en los glúteos por estética. Ajá, pero esto puede ser una prótesis, ¿de acuerdo? De una abuelita de ustedes de 80 años que tenga una prótesis de cadera y haga una biopelícula. O puede ser unas mamas de una paciente con cáncer de mama que, bueno, que se quiso volver a poner algo de senos y lo puede hacer allí. Entonces, las biopelículas son un problema. Este quizás es el más vanidoso, pero igual es un problema. Pero bueno, hay varios casos en donde se pueden formar las biopelículas. Entonces, bueno, puede ser solo o utilizarlo con otros antibióticos que luego les vamos a explicar. Tienen entonces actividad bactericida intracelular, particularmente en osteoblastos, y por eso también eh, en osteomielitis también pudiese ser una buena opción. Pero bueno, hay resistencia. Ya desde el 2010 se informaron unos casos de bacteriemia. ¿Saben qué es bacteriemia, verdad? Bacteriemia. ¿Sí saben qué es eso? Ay, si no saben, tienen que averiguarlo. Tienen que averiguar cuál es la diferencia entre bacteriemia y sepsis, ¿ok? Tienen algo en común y algo diferente. Entonces, eso es importante porque uno hace que corras. Los dos, obviamente, tienes que ponerles tratamientos, pero no saben, realmente nadie sabe cuál es la diferencia. Los espero. ¿No? Lo van a averiguar. Yo no sé si ustedes están escribiendo, pero Vamos a alguien ver. está escribiendo. Ajá, tienen que averiguarlo. Porque la forma de atacarlo es totalmente diferente. Si hablamos solo de una bacteriemia o ya estamos a nivel de sepsis. ¿De acuerdo? Ok. In vitro, todos los aislamientos expuestos a vancomicina, o sea, después de vancomicina o antes de daptomicina, siguieron siendo susceptibles a vancomicina. Aunque quizás aumentaba un poquito el MIC, ¿ok? De la daptomicina en comparación al primer MIC que tenían los pacientes. Ok, volvemos a ver aquí su disposición química. Recuerdan, un péptido, un lipo, perdón, péptido, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber una resistencia de algunos gram positivos, o sea, pueden desarrollarla. También puede haber una inactivación por una excisión hidrolítica del enlace éster entre los residuos de treonina y quinurenina. Es decir, aquí entre este y este se abre el anillo, ¿de acuerdo? Y al abrirlo, entonces, bueno, no se abre, lo abren. Abren el anillo e inactivan, pues ya no va a servir el antibiótico.
Las bacterias son demasiado inteligentes, de verdad. Las matan, pero ellas consiguen la manera de seguir viviendo. Ok, aquí vemos entonces la daptomicina, la vamos a ver como este triangulito, y se han postulado dos mecanismos adquiridos. ¿De acuerdo? Entonces, el complejo daptomicina-calcio, ¿se acuerdan que ella necesita calcio? Interactúa con la membrana celular principalmente en las áreas septales de las bacterias gram positivas. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver aquí en A. Ellas no es que no están en el resto, pero principalmente ahí, en donde, como que, sí, en las áreas septales, pues en el septo, en el tabique. Entonces, las dos maneras de que se cree que pueden hacer resistencia, una es por desviación o diversión, que es lo que aparece aquí. En vez de acumularse todas acá, entonces las bacterias se las lleva hacia el exterior. ¿Ven? Entonces, esto se ha descrito por Enterococcus fecalis, y ahí vieron que en el antibiótico, en vez de unirse en su sitio preferencial, que era el tabique, se redistribuyeron los fosfolípidos aniónicos lejos del plano septal del tabique, y entonces la daptomicina se une, pero no a donde es. ¿Okay? O sea, porque se tiene que unir aquí a la cardiolipina. Entonces, en vez de poner la cardiolipina aquí, la bacteria la cola. Lo otro es repulsión, que eso se ha descrito para otras bacterias como Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecium. Entonces, es una repulsión más bien electrostática del complejo que se forma entre daptomicina y calcio, que está cargado positivamente, de la membrana. Este es un proceso asociado con el aumento de la carga positiva neta de la envoltura. Es decir, la bacteria carga más positiva a su membrana, y la daptomicina con el calcio, que ya también son positivos, pues entonces sufren un proceso de repulsión y no como un imán, ¿saben? Y no logra llegar porque pues por una forma ya electrostática son alejados. Bien, entonces el mecanismo de resistencia en este caso, ¿se acuerdan que hablamos de los genes VAN? Y el gen se llama MPRF, codifica para una enzima bifuncional que tiene el mismo nombre, MPRF, que incorpora el aminoácido con carga positiva glicina al peptidoglicano. ¿De acuerdo? Entonces se cree que el aumento de la carga positiva de la envoltura celular perjudica esta unión, como ya lo vimos, de la daptomicina al objetivo donde está en la membrana celular. Hay otros genes que está, por ejemplo, el RPOB o el RPOC, codifican otras unidades de la ARN polimerasa, y pueden haber mutaciones en ese gen inicial, que es el MPRF, que pueden ser tempranas en el proceso de selección, mientras que las otras ocurren más tardías. Ok, la resistencia adquirida a Enterococcus se ha dado está mediada por transposones transferibles o plásmidos, que codifican cassettes de resistencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo se transmite la resistencia? En este caso es así. Y con relación a la vancomicina, la adquisición en vivo de la resistencia a daptomicina del Staphylococcus aureus no es común. Y la exposición previa se asocia principalmente con que aparezcan cepas resistentes a daptomicina. ¿Se acuerdan cuando les comenté cómo apareció la primera de vancomicina? Que primero era un enterococcus resistente a vancomicina, y luego se hizo resistente a vancomicina. ¿De acuerdo? Resistente, ajá. El enterococo, sí. Y entonces se comparte. O sea, comparten la información y saben cómo hacerse resistentes. Con respecto a la farmacocinética de la daptomicina, tiene poca absorción oral, la administración es intravenosa, no intramuscular porque tiene reacciones adversas directas en el músculo. La distribución, bueno, una unión alta a proteínas de 92%, una semivida libre de 8 a 9 horas, una administración diaria, puede llegar hasta 48 horas la administración si es un paciente nefrópata. El metabolismo es un 20% hepático, puede haber inactivación enzimática en pulmón, y la excreción es principalmente por orina, 80%, aunque 6% va por las heces. Entre las aplicaciones terapéuticas tenemos las infecciones complicadas de piel por cepas de Staphylococcus aureus sensibles,
No, bueno, aunque sirva en las sensibles, nunca vamos a usarla en las sensibles, siempre va a ser en las resistentes, a menos que, a pesar de ser técnicamente sensibles, no actúen como tal, porque algunas veces les va a pasar que tienen cultivos que dicen que sí es sensible, pero en la realidad no está siendo sensible, están siendo difíciles, por eso dice infección complicada. También estreptococos hemolíticos, en enterococos fecales sensibles a banco. Eh, lo que hemos hablado hasta ahora, las infecciones más difíciles, que son la endocarditis, la bacteriemia, las meningitis, sepsis. ¿Ven cómo aparece bacteriemia y sepsis? Tienen que saber la diferencia. Okay. E infecciones del tracto urinario por enterococos resistentes a la vancomicina. La eficacia puede ser similar a la vancomicina. Esto también lo pueden ir anotando como casos, o sea, cuáles son los casos que lo tienen, que es el sinergismo, ¿de acuerdo? Entonces, hay antibióticos que pueden tener sinergismo con otros. Por ejemplo, la daptomicina puede tener sinergia con rifampicina y ampicilina contra el enterococo resistente a vancomicina, será chévere. O en tal caso, daptomicina con rifampicina o gentamicina contra un estafilococcus aureus resistente a meticilina. También puede ser daptomicina con oxacilina u otro beta-lactámico, como ceftarolina, que justamente lo usen juntos para un estafilococcus resistente a meticilina. Las reacciones adversas, como dijimos, no se puede poner intramuscular porque lo daña, causa rhabdomiólisis, y hay un aumento de la CK a nivel sérico, y también puedes tener efectos neuropáticos periféricos con degeneración axonal. Puede tener interacciones medicamentosas, aunque no induce la CYP, sí puede tener problemas con las estatinas y los mismos aminoglicósidos, pero miren cómo acá justamente se puede poner con gentamicina. Entonces, bueno, eso son cosas que gentamicina, cuando ya lo vean, es un aminoglicósido. Pero bueno, y como les dije, banco y aminoglicósidos, los dos son ototóxicos, pero ajá, uno es más positivo, el otro más para gram negativos, entonces es posible que necesiten usarlos juntos y tengan que prever y si estar pendientes de la dosis y del tiempo para que no vayan a haber estos efectos adversos. Ajá. Entonces, cuando usan estatinas y aminoglucósidos, ambos también tienen riesgo de miopatía y nefrotoxicidad en este caso, y por eso hay que tener más cuidado todavía. Ok, si los vemos acá, miren los que hemos hablado. Vancomicina, telavancina, dalbavancina, aritavancina y daptomicina. El estreptococcus piógenes no es un problema, ¿lo ven? 100, 100, 100, 100, 100, y realmente él no es el problema. El neumonía no es tan problemático, pero el que sí es el Staphylococcus aureus y los enterococos, ¿de acuerdo? Fecali o faecium. Para ellos es que más se utiliza. Ahora, si una Streptococcus pneumoniae está haciendo también resistencia o son cuadros muy complicados que no ha evolucionado correctamente, pues puede ser un estreptococcus pneumoniae que necesite uno de estos tratamientos. Bien, ¿alguna pregunta? Es importante que pregunten, y si no pregunten ahorita, bueno, después podemos hacer también alguna preparaduría, porque quizás ahorita están viendo todos los antibióticos y les parecerá algo como fácil cada clase, pero cuando ya los vean todos, entonces hoy sí van a decir, bueno, ahora cuál sí es para gram positivo, ahora sí cuál es para pseudomonas. Aquí no hablamos nada de pseudomonas porque no tiene nada que ver con esta clase, pero sí tienen que tener bien precisos cuáles son los que sirven para pseudomonas, o cuáles son los que sirven para gram negativo, o cuáles son los que sirven para anaerobios, o cuál sirve para dos cosas. Y entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos una celulitis abscedada en piel, eso es, ¿qué es? ¿Gram positivo o gram negativo? A ver, respondan, escriban. No voy a decir quién respondió nada, pero escriban ahí. ¿Qué creen? ¿En piel qué es? ¿Gram positivo o gram negativo? ¿Qué es lo más probable? En probabilidad, porque pueden ser los dos, la verdad. ¿Aló? Bueno, tienen que ir haciendo ese tipo de ejercicio. Entonces, tendría que ser
más gram positivo, muy bien, ya lo escribieron. En piel vamos a pensar más en gram positivo. Puede haber negativo, pero no es tan frecuente. Ahora, después tienen que pensar si eso se está tratando de un anaerobio o no. Entonces, por ejemplo, que no es parte de lo que es fármaco, pero es para que vean la importancia. Entonces, bueno, esta es una lesión completamente cerrada, no tiene puerta de entrada, esto probablemente sea un anaerobio. O sea, ahí tienen que escoger un antibiótico exactamente para eso. O bueno, no, esta es la abuelita de Susana, X, que tiene una prótesis de cadera y bueno, necesitamos ponerle un tratamiento. Ustedes no van a saber si tiene o no tiene biopelícula, ¿cierto? Porque la única manera de saberlo sería sacando la prótesis, pero nadie se la va a quitar, porque si ponérsela ya es un problema, imagínense. Entonces no se lo van a quitar, pero pudiesen decir, bueno, vamos a conseguir un antibiótico que tenga poder contra las biopelículas o un poder inmunomodulador, es decir, un antibiótico que si bien me trate la bacteria, también disminuya un poco la inflamación que está ocurriendo. ¿Se acuerdan cuando vimos esteroides que dijimos que en algunas ocasiones, como una meningitis bacteriana aguda, muy severa, eh, pudiésemos inicialmente incluso controlar la inflamación con primero esteroides y después sí caer en el antibiótico, porque cuando el antibiótico cause todos estos efectos que causa y se rompe la bacteria y todo lo que está dentro de la bacteria se escapa, la inflamación va a ser mucho mayor. Entonces, hay infecciones como por ejemplo, que la vamos a ver después, tetraciclinas, que se necesita ir controlando al mismo tiempo la bacteria como la inflamación, porque las dos tienen casi que la misma importancia. O sea, esa es otra clasificación que tienen que hacer. ¿Cuál es gran positivo? ¿Cuál es gran negativo? ¿Cuál es anaerobio? ¿Cuál es pseudomonas? ¿Cuál es inmunomodulador? ¿Cuál es para biopelículas? ¿Cuál? Ahorita vienen, esta es la segunda clase, sí, después de todo. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? ¿Cuáles son las vías de administración? Eso es súper importante para saber qué indicación. Por ejemplo, ¿la vancomicina siempre es intravenosa? No, porque ella tiene una indicación para cuando es vía oral. ¿Se recuerdan que se las dije? Que es la colitis pseudomembranosa. Entonces, ajá, su mejor presentación y la más utilizada será la intravenosa, pero si vamos a tratar un microorganismo, porque la absorción es mala, la absorción intestinal no es buena, entonces, chévere, no se usa oral, pero si el microorganismo justamente está en el aparato digestivo, pues ahí tiene sentido que utilicemos la oral más que la intravenosa, si está disponible, es una buena opción. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a estudiar? ¿Sí? ¿Alguien puede hablar? Sí, doctora, de acuerdo. Ok, entonces nada, vayan haciendo listas, vayan viendo dónde, y lo más fácil aquí es también comparar, o sea, si la vancomicina es intramuscular, ¿cuál es la diferencia con tecoplanina o con todas estas? No, todas son intravenosas, listo. Ah, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es esta. O hagan un cuadrito, ¿cuál es la unión a proteínas de cada una? ¿Cuál es la excreción renal, hepática o el metabolismo? Entonces ahí los van poniendo y es mucho más fácil con esquemas lograr estudiar este parcial. ¿De acuerdo? Tienen que tener muchos esquemas y mucha organización. ¿Sí? Aló. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces los dejo por hoy. Estudien mucho. Cualquier pregunta, luego hacemos un repaso. Eh, y nada, vayan a estudiar que mañana es el parcial entonces. Chévere. Chévere, gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Vale, doctora, muchas gracias. Hasta Pásame luego, la doctora. porfa, Natalia. Gracias, Dale. doctora.